SER Podcast. Han pasado casi 24 horas desde la victoria de Lula en Brasil y Bolsonaro todavía no ha reconocido su derrota. Aún no ha reconocido que ha perdido las elecciones por 2 millones de votos ante el expresidente de izquierdas, al que ha votado el 50,9% de los brasileños, a Bolsonaro un 49%. Y ese silencio es la noticia a esta hora, porque Bolsonaro ha estado toda la campaña sembrando dudas sobre la limpieza del proceso electoral que sí validan Estados Unidos y la Unión Europea. El líder de uno de los partidos de su coalición electoral asegura que Bolsonaro va a romper su silencio a lo largo de este lunes, posiblemente a última hora, pero de momento, como decimos, la noticia es el silencio. Si Bolsonaro, como dice uno de los líderes de su coalición, habla esta noche, rompe su silencio, lo escucharemos aquí en Hora 25. Vamos a ir ahora a Brasil, pero antes, el tiempo. Jordi Carbón. Buenas tardes. A medida que avance la noche, la lluvia desaparecerá de todo el país, pero mucha atención hasta la medianoche en el Pirineo, especialmente en la vertiente sur, sobre todo entre Huesca y Lleida, ya que tenemos tormentas que las próximas horas pueden descargar con fuerte intensidad. Y a medida que avance la madrugada, mucha atención en carreteras del interior, ya que se van a formar bancos de niebla que pueden reducir mucho la visibilidad. Y mañana en general mucho sol, a primeras horas ambiente fresco, durante la tarde al sol el ambiente será bastante agradable. Y hay media hora 25 Deportes. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Recordemos que hoy se cierra la jornada de fútbol en Primera División con el partido que juegan Elche y Getafe a las 9. Y también estaremos en Oporto, donde se despide mañana de la Champions el Atlético de Madrid, y en Pilsen, donde se despide también mañana de la Champions el Barcelona de Xavi Hernández. Empieza Hora 25 y empieza en Brasil. No existe dois Brasis. Somos un único país, un único povo. Una grande nación. Es Lula quien, consciente de lo ajustada de su victoria, ha dicho tras ganar las elecciones que no hay dos Brasiles, que son un único país y un único pueblo. Ha prometido gobernar para todos y ha pedido a Bolsonaro que la transición de poder sea ordenada y que reconozca su derrota para no ahondar en la división. Pero Bolsonaro, como decimos, todavía no lo ha hecho, y eso, combinado con que el ultraderechista lleva toda la campaña cuestionando al Tribunal Electoral de Brasil, diciendo que el sistema estaba en su contra, pues eso hace saltar todas las alarmas, y más teniendo en cuenta que aliados suyos sí han admitido la victoria de Lula, pero él, Bolsonaro, todavía no. Y su silencio alimenta protestas de algunos de los suyos. Por ejemplo, los camioneros afines a Bolsonaro están bloqueando carreteras en algunos puntos del país. Vámonos allí, a Brasil. Enviado especial Lucas Font. Buenas tardes. Casi 24 horas después de la derrota de Bolsonaro en las elecciones, la duda sigue siendo la misma: si el actual presidente aceptará el resultado y si facilitará la transición de poder hasta la toma de posesión de Lula el próximo 1 de enero. El presidente sigue guardando silencio a pesar de que cada vez son más los aliados que reconocen la victoria de Lula. El último ha sido el presidente del Senado, que ha explicado en sus redes sociales que ya ha llamado al presidente electo para felicitarle por la victoria de este domingo. Y mientras todos esperan las palabras de Bolsonaro, siguen los bloqueos de camioneros en las carreteras. Ahí aonde está parado. Na realidade, só chega São Paulo. Una de ellas, la que une Sao Paulo con Río de Janeiro, que ha provocado retrasos y cancelaciones en las salidas de autobuses. La policía de tráfico insiste en que está haciendo todo lo posible para desmantelar estos bloqueos, aunque a esta hora todavía hay varias decenas activos en varios estados del país. Precisamente ante el silencio de Bolsonaro, la Casa Blanca se ha apresurado a emitir un comunicado que aparentemente no es más que una felicitación protocolaria a Lula, pero que en el fondo es mucho más que una felicitación protocolaria. Es un mensaje a Bolsonaro. La administración Biden felicita por escrito a Lula por su victoria en unas elecciones libres, justas y fiables. Eso lo dice literal el comunicado: libres, justas y fiables. Y también el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha felicitado vía comunicado al Tribunal Electoral de Brasil por la manera efectiva y transparente, dice, en la que han organizado las elecciones. Le ha puesto voz la portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, Nabila Marrali. La Unión Europea felicita al presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva y a la Junta Electoral de Brasil por la forma eficaz y transparente en la que ha organizado todas las etapas del proceso electoral, que ha demostrado una vez más la fortaleza de las instituciones brasileñas y de su democracia. De todas partes del mundo han llegado las felicitaciones a Lula, incluyendo, por cierto, la del presidente ruso Vladimir Putin.
Por cierto, que acabamos de saber que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acaba de mantener una conversación telefónica con Lula. Le ha felicitado, deseando suerte en su nueva etapa en el gobierno y la voluntad de trabajar conjuntamente ante los retos globales que afrontan nuestros países. Justicia social, lucha contra el cambio climático y lucha contra la pobreza. Esto es lo que se extrae de esa conversación que, como digo, acaban de mantener ahora mismo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente electo de Brasil, Lula da Silva. Hablábamos de Rusia que ha lanzado hoy una nueva lluvia de misiles sobre Ucrania. Misiles que han caído sobre Kiev y sobre Kharkov, las dos principales ciudades del país, y también en otras regiones como Zaporilla. Ataques que otra vez han ido dirigidos contra infraestructuras energéticas. En la capital, de hecho, 350.000 casas no tienen luz, según datos que ha aportado el alcalde, y medios locales aseguran que un 80% de los habitantes de Kiev, que en total son 3 millones, un 80% no tiene agua. Y esto mientras Turquía intenta mediar con Rusia para reconducir el acuerdo de exportaciones de cereales del que Putin se desmarcó este fin de semana. Isabel Villar. El ministro de Defensa turco ha hablado esta tarde con su homólogo ruso para intentar que vuelva a ese pacto firmado en julio, pero en principio no ha servido de mucho porque el ministro de Defensa del Kremlin ha dicho que considera inaceptable que el paso de barcos con grano continúe en el Mar Negro una vez que ellos se han salido del acuerdo. Ucrania, por su parte, advierte de que su intención es seguir con la exportación, con las exportaciones, y lo último que sabemos de la ONU es que sus inspectores que revisan esos barcos han reanudado hoy su trabajo. Pretenden dar paso durante el día de hoy a 16 navíos y revisar hasta 40. Eso pese a las amenazas de Moscú. El portavoz Dmitry Peskov ha avisado de que es peligroso seguir con la exportación de grano sin ellos en el acuerdo. Hora 25. La guerra sigue disparando la inflación en la zona euro. Los precios están ya de media un 10,7% más caros que el año anterior. Pero esto tiene en el caso de España un matiz importante, y es que nuestro país está más de 3 puntos por debajo de la media respecto a incrementos interanuales de precios. Se moderan, por tanto, aquí en España los precios al revés que en el resto de la zona euro, empujados sobre todo por la bajada de la energía. Jordi Fábrega. La moderación en las cifras de inflación que los economistas y el Banco Central Europeo esperaban para otoño, de momento no está llegando a la eurozona. Pese a las subidas de tipos, pese a que el precio internacional del gas ha bajado, la inflación no es que no baje, sino que sigue subiendo y marcando récord mes tras mes. En octubre, según el dato preliminar de Eurostat, la inflación en los países del euro llega al 10,7%. Es la primera vez en la historia que supera el 10% y no hay síntomas de moderación, porque la energía sube un 42% su precio y los alimentos más de un 13%. La inflación se dispara en Italia, que roza el 13%, y sube en Alemania hasta el 11,6% y también en Francia. Francia es el país con una inflación más baja, pero en el último mes ha subido casi un punto. El segundo con menos inflación es España, que está 3,4 puntos por debajo de la media europea, en parte por la bajada de la electricidad, que en octubre ha marcado su precio más bajo del último año en el mercado mayorista. Ya hemos contado que para contener la inflación, el Banco Central Europeo está optando por subidas agresivas de los tipos de interés, y eso se traduce en que el Euribor sigue encareciéndose. Ha terminado octubre en el 2,6%, su nivel más alto desde 2009, y eso encarece las hipotecas variables. Por ejemplo, una de 150.000 euros a 25 años se va a encarecer en 228 euros más al mes. Es un 40% más de cuota de repente. Y eso implica, Javier Ruiz, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eso implica que, según un estudio que hemos conocido hoy, casi un 20% de las familias sufren estrés hipotecario. Estrés hipotecario, es decir, destinan un tercio de sus ingresos o más a la hipoteca. Sí, 1 de cada 5 familias en España vive ya en situación de estrés hipotecario. Dedica mucha parte de su renta, más de un 35%, a pagar la hipoteca. Y eso es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Baleares. Pasaremos de pagar 830 euros a 1.400. Llevamos meses ahorrando para afrontar esta subida y lo seguiremos haciendo, pero a costa de dejar de ir a restaurantes, comprar ropa, ir al cine, ir de viaje. Donde la hipoteca se come todos los gastos. Allí el 30% de las familias, 1 de cada 3, está en situación de estrés. En Madrid es 1 de cada 4, también 1 de cada 4 en Euskadi, pero ese ranking se completa con Cataluña. La verdad que si estaba justa la cosa, pues ahora más justa todavía, claro. De moment fins l'any que ve no ens toca revisió del tipus. Donde las familias en apuro son el 21,2%. Quan ens toca revisió. Pues ens haurem de... Y esto es un problema no solo de presente, sino también de futuro. Quienes quieren comprar ven cómo los bancos dicen cada vez más no. Antes las hipotecas rechazadas eran el 1,8%,
Ahora son casi el 12% del total. Resultado, quienes no pueden comprar casa acaban alquilando y calentando también el mercado del alquiler. El gobierno endurece el tono contra el Partido Popular después de que Feijóo rompiera la semana pasada la negociación para renovar el Poder Judicial. Es básico en democracia cumplir con las normas de juego. Y lo que nos ha demostrado este señor, ya no me atrevo a llamarle líder del Partido Popular, es que incluso para cumplir la Constitución tiene que pedir permiso. Y esto es inaceptable. Y lo que yo quiero garantizar a los españoles y a las españolas es que este gobierno va a trabajar para cumplir la Constitución y va a trabajar para garantizar que funcionan los órganos a pesar del Partido Popular. Esto ha dicho tras el Consejo de Ministros la portavoz Isabel Rodríguez. No termina de aclarar, el gobierno no contesta específicamente a esa pregunta del gobierno sobre si después de que el PP haya roto el diálogo, el PSOE se abre o no a lo que le pide su socio Podemos, que es retomar aquella reforma que intentaron en su día y al final la desecharon, para rebajar las mayorías que hacen falta para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Poder renovarlo simplemente con una mayoría absoluta, no con una mayoría reforzada. Ahí ya el PP quedaría escorado. David Junquera. Buenas tardes. De ahí no hemos sacado hoy al gobierno lunes de argumentario: hay que cumplir la Constitución. Honrarla exige algo más que proclamar su vigencia. Exige cumplirla de principio a fin, sin excusas ni subterfugios. Mensaje velado de Sánchez para el PP y luego rueda de prensa monográfica tras el Consejo de Ministros, donde la portavoz ha sido, digamos, algo más contundente. Claramente el Partido Popular está echado al monte, ha venido a obedecer a los más ultras, sinceramente, para insultar, bloquear. Ya teníamos a Casado. Lo escuchábamos en este montaje, todo tipo de epítetos para Feijóo, pero en el resto cero concreción. Nada sobre la renovación del sistema de elección del Poder Judicial, sobre los asientos vacíos del Constitucional o de la reforma del delito de sedición. Dice Moncloa que con el PP no se puede jugar ni al parchís porque no cumple las reglas, pero a la vez ambos siguen con su particular partida de ajedrez. Y luego está el Partido Popular, que ahora exige a Sánchez, para volver a la mesa de negociación, exige al presidente un compromiso por escrito de que el gobierno renuncia a llevar al Congreso una reforma del delito de sedición. Por lo tanto, condiciona el PP el cumplimiento de la Constitución a una propuesta legislativa. Más bien, a que el gobierno renuncie a su capacidad de propuesta legislativa. Es llamativo lo que está haciendo el PP, teniendo en cuenta que la semana pasada escuchamos cómo desvinculaban una cosa de la otra. Ahora vinculan las dos cosas. Volantazo, por tanto, a la estrategia popular, que además recurre al discurso de buenos y malos españoles, de traidores a España. Esto ha dicho el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo. El Partido Popular nunca va a ser cómplice del mercadeo presupuestario del Partido Socialista con el independentismo que quiere romper España. Mejor romper un acuerdo que traicionar a España. El presidente Sánchez es un mal español y es un mal socialista. No hay más. No se trata solo de una traición al Partido Popular. Es una traición a España y eso evidentemente el Partido Popular no lo va a consentir. Y es noticia de esta tarde, el diputado del Grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Miguel Ángel Bustamante, ha anunciado que renuncia a su escaño después de que su mujer, de la que se está divorciando, le haya denunciado por supuesta violencia de género. Izquierda Unida, su partido, lo suspendió la semana pasada de militancia y esta tarde Bustamante ha anunciado que renuncia al acta, insistiendo, eso sí, en su inocencia. Dice que la denuncia de su mujer contra él es falsa. Ana Fernández Vila. Sí, Izquierda Unida le suspendió de militancia cuando trascendió esa denuncia por violencia de género y aunque no habían llegado a pedirle públicamente el escaño, distintas fuentes de la organización reconocen a la SER que era el paso que esperaban que diera después. Ha sido el propio Bustamante el que ha anunciado su renuncia al escaño a través de un comunicado en el que insiste en que las acusaciones de su expareja son falsas. Su caso había llegado al Supremo por ser aforado, así que ahora que pierde esa condición, lo previsible es que el caso vuelva al juzgado de Écija que investiga la causa. Bustamante deja su escaño antes de tener que volver al pleno que se celebra en el Congreso desde este miércoles. El siguiente en la lista es un miembro de Podemos, Ezequiel García. La dirección del Partido Morado en Andalucía está contactando con él. Si acepta, IU perderá un escaño en favor de Podemos. Hora 25. Aimar Bretos. Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, ha presidido hoy su segundo Consejo de Ministros, aunque en realidad el anterior fue simbólico, de toma de contacto tras la jura de cargos y demás. El de hoy, primero, en el que tenía que tomar decisiones, ha tomado una que es una declaración de intenciones clara, un gesto hacia los antivacunas. Meloni
ha aprobado un decreto por el que permite a 4.000 sanitarios que no están vacunados y que por tanto no podían ir a trabajar, les permite incorporarse al trabajo 2 meses antes de lo que estaba previsto. Informa desde Roma para la SER, Marina García. Sí, Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, adelanta el final de la vacuna obligatoria para sanitarios prevista hasta el 31 de diciembre. Noi abbiamo deciso di anticipare la fine di questo obbligo al 1 novembre, cioè a domani. Se incorporarán así al trabajo unos 4.000 sanitarios antivacunas que habían sido apartados de su puesto por haberse negado a ponérsela cuando el gobierno Draghi la convirtió en obligatoria para el sector a finales del pasado año. Medida que ya en aquel momento Giorgia Meloni había criticado con fuerza, guiñando un ojo al electorado negacionista y que renegaba de la vacuna. Sin embargo, evita las críticas de la oposición que la acusan de primar a los antivacunas y la justifica junto a su ministro de Sanidad diciendo que hay una gran falta de sanitarios. Lo acaba de anunciar tras el Consejo de Ministros junto a otras medidas de justicia y seguridad, incluyendo una aprovechando el desmantelamiento de una rave esta mañana en Módena, al norte de Italia, que convierte en delito estas fiestas con penas de cárcel de hasta 6 años y multas de hasta 10.000 euros. La oposición ve una doble vara de medir en este decreto urgente sobre las raves, especialmente tras el encuentro de 2.000 fascistas el pasado viernes para conmemorar a Mussolini ante, insisten el PD y el Movimiento 5 Estrellas, un Estado impasible. Y en Irán van a juzgar a 1.000 personas acusadas de participar en las protestas por la muerte de Mahsa Amini, la chica que murió tras ser detenida por llevar mal el velo. 1.000 personas juzgadas en Teherán, a quienes el Poder Judicial acusa de haber cometido actos de sabotaje en esas protestas. Protestas que, eso sí, la represión no consigue frenar y que están cogiendo más y más fuerza en las universidades. En este vídeo, por ejemplo, se ve a un grupo de universitarios de un centro del sur del país derribar el muro de la cafetería que separaba la zona femenina de la masculina. Y tenemos una noticia de última hora, nos vamos a ir a Estados Unidos porque se están conociendo ahora mismo los cargos de los que se acusa al hombre que la semana pasada entró en casa de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Ella no estaba allí, su marido sí, él le atacó. Bien, por lo que sabemos hasta ahora, Sara Canals, corresponsal en Washington, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Aymar? Hay 2 novedades. Por un lado, el Departamento de Justicia ha presentado hoy 2 cargos contra el agresor que irrumpió en casa de los Pelosi y que atacó a su marido. Por un lado, el de intento de secuestro y por el otro, agresión con intención de tomar represalias contra un funcionario, ya sea amenazando o hiriendo a un miembro de su familia. Y la otra novedad es que, según publican los medios, por ejemplo el Washington Post, se ve que durante el interrogatorio policial el agresor ha dicho que quería tomar a Nancy Pelosi como rehén para hablar con ella y ha explicado que de no decir la verdad, no sabemos exactamente a qué se refiere con la verdad, pues que le rompería las rodillas o las rótulas, ¿no? Es un poco el contexto que tenemos. Recordemos que a este agresor, un vecino de Berkeley de 42 años, se le relaciona con blogs y con publicaciones por Internet relacionadas con teorías de la conspiración propias del trumpismo y de la extrema derecha, como por ejemplo negar la victoria de Biden en 2020. Estos son por ahora las novedades que van saliendo sobre este ataque. Por lo tanto, se confirma que no era un señor que pasaba por ahí, sino que era un tipo que tenía intención de secuestrar para interrogar a la presidenta de la Cámara de Representantes y, si no le gustaban sus respuestas, torturarla. Así es. Esto es lo que va saliendo y, bueno, esto añade un grado de preocupación a una semana de las elecciones de medio mandato. Preocupación entre la clase política por el aumento de este tipo de amenazas y de este tipo de ataques en estos últimos meses y también cierta tensión entre los 2 partidos porque ayer, por ejemplo, varios demócratas criticaron el hecho pues, de que algunos republicanos no hayan aún condenado este ataque. Hablamos esta noche durante el Ágora. Gracias, Sara Canals. Gracias, un abrazo. A esta hora, la mirada de Xavier Vidal Folk. Lula vuelve y Brasil se presenta otra vez como una promesa universal. La victoria del candidato de izquierdas, aunque ajustada, es meritoria. Se produce contra un poder entrenado en las falsedades, la ausencia de reglas, el abuso, y tenía el hándicap de haber pasado largo tiempo en la prisión, lo que a muchos les suscitaría incógnitas pese a la anulación de su condena. Además, la mayoría presidencial tendrá que afrontar ser minoría en el Parlamento. Es una victoria tan meritoria como prometedora. Políticamente augura un nuevo liderazgo, algo más experimentado y sólido a las jóvenes izquierdas emergentes en todo el subcontinente latinoamericano.
permite albergar la esperanza de una regeneración democrática en el país más decisivo del área y demuestra otra vez, como ocurrió con la derrota de Donald Trump en Estados Unidos, que la batalla entre las fuerzas democráticas y el populismo ultraderechista no tiene por qué acabar en triunfo de las fuerzas dictatoriales. El programa de Lula sintoniza mucho con la sensibilidad europea. Preocupación por el cambio climático, apuesta por las energías renovables, programa de recuperación económica y social encabezada por un sector público renovado y lucha contra la desigualdad. América Latina es la región del mundo más parecida a Europa. Por eso, que la encabece un liderazgo abierto, pactista y progresista no es solo motivo de alegría para sus vecinos, también lo es para los europeos y mucha otra gente en todo el mundo. Vuelven Lula y el Brasil universal. Estábamos pendientes de que Bolsonaro rompiera su silencio de un momento a otro. Bueno, quien empieza a romperlo es su entorno más directo. Su hijo, uno de sus 3 hijos, que hasta ahora guardaban silencio también, acaba de escribir un mensaje que específicamente un reconocimiento de la derrota tampoco es. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches, buenas tardes. Lo ha escrito Flavio Bolsonaro, que es senador federal, y ha escrito: gracias a todos los que nos ayudaron a rescatar el patriotismo, que rezaron, salieron a las calles, dieron su sudor por el país que está trabajando y le dieron a Bolsonaro el mayor voto de su vida. Termina: levantemos la cabeza y no renunciemos a nuestro Brasil. Dios a cargo. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.